Tengo una idea para el proyecto de la nueva sala. Sí. Podemos poner pantallas que vayan mostrando la transformación de los personajes según el espectador se vaya moviendo de sitio. No sé. No acabo de captar la idea del todo. Sí, mira, por ejemplo, ¿te acuerdas de la película de La Mosca? Pues podemos recrear el proceso de transformación del hombre en mosca. El espectador primero ve al hombre, tal cual, y según se va moviendo hacia la izquierda o derecha, puede observar cómo el hombre se convierte en mosca. Ya, pero ¿tú crees que eso tendrá éxito? Sí, yo pienso que si damos veracidad y realismo a las transformaciones puede resultar. Y tenemos mucho material, hay miles de posibilidades. Sí, es buena idea. Pero también podíamos montar una sala más orientada al mundo infantil. Ya, bueno, pues podemos destinar otra sala a los personajes de los cuentos para niños. Por ejemplo, podemos inmortalizar a Blancanieves cuando se quedó dormida por morder la manzana. Y a la madrastra cuando se puso roja de envidia después de oírle decir a su espejo que ella era más fea que Blancanieves. Claro que también tendrían cabida otros personajes como Caperucita y el Lobo, o los Tres Cerditos, Aladino... Hola. Hola, mamá. Hola, cariño. Perdonad que llegue tan tarde. Es que hoy he tenido una reunión con todo el equipo. Ha habido un montón de trabajo, un montón de problemas. En fin, que he tenido un día horrible. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Luego te cuento. Ahora vamos a preparar la cena, que es tarde. Ya está preparada. ¡Qué bien! De verdad que os lo agradezco. ¿Y vosotros? ¿Qué tal el día? Bien. Hoy he ido al banco y he pedido información sobre el crédito hipotecario y me han dicho que falta una de tus nóminas. Pero si las llevé todas la semana pasada. Bueno, mañana me pasaré por la sucursal. ¿Y tu trabajo? ¿Qué tal? Bien. Como la semana pasada entregué el proyecto que me estaba dando tantos quebraderos de cabeza, hoy he tenido un día bastante tranquilo. ¿Y tú, Santi, cariño? ¿Qué tal el colegio? Mal, esta mañana la profe de... Profesora, Santi, profesora. Bueno, la profesora nos ha mandado leer unos poemas de Alberti y no he entendido nada de nada. Rafael Alberti, me encanta. Lo leemos juntos después de cenar, ¿te parece? Vale, mamá, pero antes puedo ver la película de... ¿Sabes lo que me ha dicho Antonio? Ni idea. Pues que la madre de Maite está ingresada en el hospital. Ha tenido un accidente de coche y la pobre se ha roto varias costillas. ¿Sabes? Ha habido hoy un robo en la farmacia de la calle Goya. Estaba comprando aspirinas y han entrado 3 tipos con una pistola y se han llevado toda la caja. Nada. Por más que intento animar a Héctor para que se venga con nosotros al campo, no quiere. Dice que mejor que nos vayamos solos, que no quiere molestar. Pues propónselo otra vez. Pero si le acabo de llamar y me ha dicho que no. Hola Santi, soy Mónica. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me dejas los apuntes de matemáticas antes del examen? Nos vemos mañana, chao. Hola Luis, soy mamá. Hace unos días que no sé nada de vosotros. ¿Sabes que viene tu tía Charo a casa? Llámame y hablamos. Matilde, soy María. Te llamo para recordarte que me tienes que llevar el libro que me dijiste que tenías, ¿vale? Un beso. Nos vemos. Que no, Matilde, el problema no son las ventas. Creo que con las que tenemos ahora mismo actualidad puede sobrevivir y podemos seguir trabajando haciendo el periodismo que nos gusta. Serio, eficaz, directo y comprometido con la realidad. No estoy de acuerdo. Sobreviviremos una temporada, pero la revista, con la orientación actual, tiene los días contados. El público hoy ya no reclama el tipo de periodismo de antes. Ahora la gente quiere distraerse también con noticias intrascendentes. Y no es que vayamos a renunciar totalmente a nuestra identidad, sino que vamos a introducir una sección de entrevistas a personajes muy conocidos, para atraer a nuevos lectores. Sí, así que olvídate del artículo que estabas preparando y ve por favor a hacer una entrevista a Martirio Martínez. ¿Martirio Martínez? ¿La cazamillonarios? La misma. ¿Pero qué tengo yo que ver con esa mujer? Anda, Ramiro, ve a hacer la entrevista y ten cuidado. A ver si también te caza a ti, aunque no tengas dinero.
Bien, Martirio. Sabe que estamos haciendo una entrevista que saldrá publicada en Actualidad. Sí, conozco la revista. Martirio, antes de hablar de este libro suyo que está teniendo tanto éxito, me gustaría repasar con usted algunos momentos clave en su vida. Usted nació en Ita, en Guadalajara, en 1948, ¿verdad? Sí, efectivamente, en Guadalajara. Pero cuando tenía 12 años, mi familia se trasladó a Barcelona y allí es donde he vivido la mayor parte de mi vida. Bueno, una vida muy intensa porque usted se casó muy joven, ¿me equivoco? No se equivoca. Me casé recién cumplidos los 18, con Adolfo. El banquero, ¿no? Sí, era un hombre admirable, pero nuestro matrimonio duró poco tiempo por motivos de trabajo. Bueno, por motivos de trabajo y porque se cruzó en su vida el pintor Monteclaro, con quien se casó 2 meses después de conocerle. Porque, Martirio, en total, ¿cuántas veces se ha casado usted? 4 veces. Pero creo que el 4º matrimonio será el último. Con Álvaro he encontrado la estabilidad que necesitaba. Su marido, Álvaro Carima, es uno de los escritores más reconocidos en el panorama actual. ¿Este hecho le ha ayudado en la publicación de su libro? En absoluto. La verdad es que Álvaro respeta mi trabajo y se mantiene bastante al margen. Martirio, usted también es conocida por poseer una de las mayores fortunas del país. ¿Este hecho ha condicionado su vida personal en algún momento? En absoluto. Además, esa información es falsa. Hace unos años se podía hablar de mi fortuna, pero no en la actualidad. Ya sabe que mi 3er divorcio dilapidó mi fortuna. Volviendo al tema de su libro, titulado Curso para crecer socialmente, ¿a quién va dirigido? Es un curso dirigido a aquellas personas que quieren entrar en la alta sociedad. ¿Y cómo les ayuda su curso? En realidad, es para gente muy exclusiva. Tan solo les ayudo a creer en sí mismos y a potenciar sus cualidades y les enseño las reglas del juego. ¿Hay alguna regla que pueda recomendarnos? Lo primero es saber relacionarse. Las personas que hacen mi curso contactan, por mediación mía, con algunas relaciones públicas que los introducen en las fiestas privadas y más exclusivas de todo el mundo. Martirio, ¿usted cree que una persona que no pertenece a la alta sociedad no tiene medios por sí sola para realizarse profesionalmente? Querido, yo no estoy hablando de un curso de técnicos informáticos, ni siquiera de un curso para ejecutivos de éxito. Estoy hablando del auténtico poder. Y como usted sabe, uno de los medios más efectivos de acceder a él es por medio del matrimonio o de otras relaciones. En mi curso enseño a moverse por los entresijos de este mundo. Tal vez usted también debería apuntarse. Bien, ¿puede usted hablarme de su experiencia como comercial? Sí. Llevo trabajando como comercial en la misma empresa 3 años. Y la verdad es que estoy muy satisfecho con el trabajo que estoy desempeñando. En este tiempo me he hecho con una importante cartera de clientes. Sí, según su currículum parece que ha cerrado usted buenos negocios. Sí, en los 2 últimos años he sido el comercial que más beneficios ha facturado en mi empresa. Si su relación con su empresa es tan buena, ¿por qué se presenta usted para este puesto? Pues es sencillo. En primer lugar, busco una cierta proyección profesional en un futuro no muy lejano, y en ese sentido mi empresa es demasiado pequeña para lograrlo. En su empresa, sin embargo, la promoción está garantizada, y esto va a ser muy motivador para mí. ¿No tiene ningún problema en su actual empresa? No, ya le digo, la falta de perspectivas de promoción. Bueno, también me molesta un poco sentirme a veces un elemento en una cadena de producción, ya que los superiores no saben delegar responsabilidades. En cuanto a su formación, veo que en los 2 últimos años ha realizado varios cursos sobre diferentes áreas, desde informática, idiomas... ¡Ah! ¿Habla usted portugués? Y un máster en dirección de empresas. Sí, hay mucha competencia hoy en día y hay que reciclarse continuamente. ¿En qué le gusta a usted emplear su tiempo libre? En disfrutar con mis amigos, mi novia y mi familia. También me gusta salir al campo. Veo en su currículum que no tiene experiencia como comercial. No, en mi empresa trabajo en el departamento de información al cliente. Precisamente me interesa este puesto porque sé que puedo ser una buena comercial y el prestigio de su empresa me va a resultar muy beneficioso a la hora de suplir mi falta de experiencia. ¿Por qué cree usted eso?
porque la reconocida calidad de sus servicios es un factor que facilitará enormemente mi adaptación en los primeros momentos. Es decir, que nuestros servicios se venden solos. No tanto. Si no, no estarían ustedes buscando un comercial. Si no ha trabajado como comercial, ¿cómo va usted a hacerse con una cartera de clientes? Bueno, ya le he dicho que he trabajado en el departamento de atención al cliente y este puesto me ha proporcionado muchos contactos. Además, me considero una persona muy sociable y no creo que tenga demasiados problemas para ello. ¿No considera que su formación no es demasiado específica para este puesto? Bueno, es cierto que no tengo una lista impresionante de títulos, pero yo aprendo trabajando. Veo que habla usted portugués. Sí, viví 4 años en Brasil, cuando era una niña. Mi padre fue trasladado a Brasilia. ¿En qué le gusta a usted emplear su tiempo libre? Me encanta viajar. Suelo hacer viajes, aunque sea a sitios cercanos, casi todos los fines de semana. Hola, Vivienda, buenos días. Buenos días. Quería poner un anuncio en la sección de viviendas. ¿Alquiler o venta? Venta. ¿Oferta o demanda? Oferta. Queremos vender nuestro piso. Muy bien. ¿Cuál es el texto del anuncio? Se vende piso antiguo, zona centro. 2 habitaciones, salón con balcón, un cuarto de baño y cocina amueblada. Cuarto sin ascensor. ¿Cómo va a pagar el anuncio? Con tarjeta. ¿Su número? 3, 4, 5... Este es el contestador automático de la agencia inmobiliaria Hola Vivienda. Nuestro horario de oficinas es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 por la tarde, incluidos los días festivos. Grabe su mensaje después de oír la señal. Deje su teléfono y enseguida nos pondremos en contacto con usted. Estoy buscando un piso en un barrio residencial que tenga plaza de garaje y vigilancia a las 24 horas. Mi teléfono es 790-9000. Miren, llamo para ver si me pueden dar información sobre algún piso que no sea muy caro. Busco un piso que sea céntrico, donde permitan tener animales y que tenga garaje. No me importa el número de habitaciones. Vivo sola. Mi teléfono es 877-6634. Muchas gracias. Hola, quería dejar un mensaje para anunciarme en la sección Intercambio de viviendas en vacaciones. Busco una casa en la playa que tenga 2 cuartos de baño, plaza de garaje y ascensor. Estoy en casa a partir de las 5 de la tarde y mi teléfono es el 455-9854. Buenos días, doña Teresa. ¿Qué pronto sale hoy? Sí, ya sabe, a quien madruga, Dios le ayuda. Pues tenía que verla esta mañana porque ayer a última hora trajeron este paquete para su marido, don Jorge. Ah, sí, es de su madre. Siempre le manda algo por su cumpleaños. Hola, África, buenos días. ¿Qué pronto se va hoy a trabajar? Pues sí, es que tengo que ir al médico antes. ¿Está mala? Creo que no es nada serio, todo lo contrario. Creo que estoy otra vez embarazada. Pues hija, enhorabuena. Pues lo mismo, enhorabuena, África, me alegro de veras. Oye, por cierto, ¿pudiste dormir anoche? Seguro que habéis escuchado el jaleo que hicieron las del segundo C. Probablemente hicieron otra de sus fiestas con algunos amigos, siempre igual. Bueno, a lo mejor es que estaban celebrando que Marisol ha conseguido un trabajo fenomenal y también estas cosas hay que celebrarlas. No pasa nada, doña Teresa. Ninguno de mis vecinos me comprende. No veo la hora de que este edificio vuelva a la tranquilidad. Cuando no son esas chicas, son los del segundo B. Por cierto, hace algunos días que no los veo. Ustedes no saben que José ha tenido un accidente de coche. ¿En serio? No me diga. Hay que ver, Pedro. Siempre se entera de todo. Sí, pero afortunadamente ha sido poca cosa. Lo malo es que nadie ha podido localizar a su hermano Augusto, que está de viaje. Pues vaya, lo siento de veras por José. Bueno, tengo que irme. Hasta luego. Por cierto, Pedro, ¿la del primero A sigue de viaje? Sí, está en la casa de playa, pero el señor Javier va a verla todos los fines de semana. Es que el otro día, en mi buzón, había una carta para ella. Se la daré a Javier para que se la lleve. Hola, buenos días. Buenos días. Hay que ver lo cargados que vienen ustedes. ¿A que son los nuevos vecinos del primero C, verdad? Yo soy Teresa, la vecina del segundo A. Pues sí, hola, encantada. Yo soy Milena y este es Darío. Encantada.
Ya sé que ustedes son los nuevos vecinos. Si tienen algún problema, ya les he dicho que vivo en el segundo A. Bueno, pues ya conocemos a algunos de nuestros vecinos. ¿Qué te ha parecido la del segundo A? Pues me parece que es de esas personas que se sabe la vida de todos los vecinos, así que ya sabes, cuidado con ella. Que si contamos algo, seguro que en un día lo sabe todo el vecindario. Bueno, ya sabes que en todas las comunidades hay algún vecino cotilla. Ya, es verdad. Oye, ¿tú crees que habrá algún vecino que sea de nuestra edad? Sí, creo que sí. Me ha parecido que ha salido una mujer joven antes de que entráramos nosotros. Bueno, la verdad es que no nos tiene que preocupar demasiado, porque como nuestro piso está al final del pasillo, nadie nos va a molestar. Ya veremos. ¿Sí? Hola, Ana. Soy Simone. ¡Felicidades! Muchas gracias, Simone, qué detalle. ¿Pero cómo te has acordado? Ya sabes que normalmente soy un desastre para estas cosas, pero esta mañana he hablado con mamá y me ha recordado que hoy es tu aniversario de boda. Bueno, ¿y después de 3 años, qué tal? Pues la verdad es que este año ha resultado estupendo. Sí, parece que por fin nos hemos adaptado el uno al otro. Ya sabes lo que nos costó al principio. Anda ya, Ana, eres un poco exagerada. Si estáis hechos el uno para el otro. ¿Tú también dices ahora anda ya? ¿Recuerdas que al principio me sentaba muy mal que Víctor dijera a todas horas anda, anda por aquí, anda por allá? Ana, desde luego siempre has sido un poco maniática. No aguantabas que al principio Víctor se pasara los fines de semana trabajando en casa, pero lo demás... Además, seguro que él también tenía que aguantar lo suyo, que tú también eres un poquito especial. ¿Yo especial? El especial es Víctor. Fíjate que cuando nos casamos no le hacía gracia que mis amigos me llamaran tanto por teléfono. Sobre todo le molestaba que lo hicieran cuando estábamos cenando. Pero Ana, eso es normal. Lo que no es normal es que siempre que quedabas con él llegaras tarde media hora. Recuerdo que él mismo me contó que estaba harto de que tú llegaras siempre tarde a todos los sitios, que cuando quedaba contigo siempre tenía que ser en una cafetería o en un sitio cubierto, porque nunca se sabía a qué hora llegarías. Pero bueno, ¿de qué parte estás? Oye, que yo solo he llamado para felicitarte por tu 3er aniversario de boda. Y espero que hoy os acordéis de lo que dijisteis el día de la boda, que os encantaba que el destino os hubiera unido. Ay, Simone, tienes razón. A veces me fijo en cosas que no tienen importancia. Y la verdad es que Víctor es un encanto porque... Bueno, cariño, chin chin por nosotros y por todos los años que nos queden. Chin chin. En fin, otro año más. ¿Cómo que otro año más? ¿Es que se te está haciendo tan duro vivir conmigo? Pues la verdad es que... no sé. ¡Víctor! Que no, boba. Vivir juntos es maravilloso, aunque a veces resulta un poco difícil. Pero, ¿por qué dices eso? Porque, no sé, a veces eres tan... no sé... Te vienes muy pronto abajo y me da la sensación de que ya no me quieres. Hombre, Víctor, aunque sea un poco variable, no significa que no te quiera. Siempre he sido así, y tú lo sabes. Además, si no me deshago contigo, ¿con quién lo voy a hacer? Además, tú tampoco eres del todo perfecto. Ya, pero soy mucho más equilibrado que tú. Sí, pero aunque seas más equilibrado, eres más protestón. Hay días que estás un poco pesadito, cariño. Ya, es verdad, pero aunque sea un gruñón, ¿me quieres? ¿Y tú a mí, aunque sea tan desconsiderada a veces? Sí, mi amor. Te quiero y te querré, aunque pasen 1000 años. ¡Oh, Víctor! ¿Qué desean los señores? Un pañuelo, por favor. Si no estás tú, se me hace largo un rato. Estamos de nuevo aquí con David Dávila, representante de la agrupación de ONGs de esta ciudad. David, bienvenido a Nunca es tarde. Muchas gracias. La verdad es que tenía ganas de estar con vosotros un rato, porque ya me habéis invitado otras veces y por otros compromisos no he podido estar aquí. A mí me gustaría empezar esta entrevista con una pregunta que yo creo que todos nos hacemos. ¿Por qué están apareciendo tantas ONGs en estos momentos? ¿Es que antes no éramos tan solidarios? No, yo no creo que sea tan sencillo, ni que antes la gente no fuera solidaria, ni mucho menos. Antes la gente ayudaba de una manera distinta. Yo creo que se trata de una forma diferente de solidaridad, producto de los cambios sociales y también de la toma de conciencia de que es necesario actuar y movilizarse para luchar contra abusos e injusticias.
Ya entiendo, vivimos en un mundo complicado. ¿Nos podrías hablar de los objetivos de las ONGs de vuestra agrupación? Cada ONG tiene un objetivo concreto. Por ejemplo, Cruz Roja, en nuestra ciudad, trabaja para que las personas mayores estén atendidas y para que las familias más pobres reciban alimentos. ¿El objetivo de Médicos del Mundo y de Médicos Sin Fronteras es el mismo? No exactamente. Atienden a colectivos diferentes. Médicos del Mundo trabaja para que los toxicómanos dispongan de atención médica y Médicos Sin Fronteras trabaja para que los inmigrantes tengan asistencia médica y jurídica. ¿Y Payasos Sin Fronteras? Sus voluntarios llevan a cabo un programa francamente interesante, porque esta ONG trabaja para que los niños enfermos no se encuentren solos y desatendidos. Y para terminar, también me gustaría mencionar... Bueno, Julio, gracias por la información. Eres muy amable y no sé cómo agradecértelo. De nada. Me encanta cuando hablas este español tan lindo. ¿De verdad? Pues a mí me encanta vuestro voz, no es tan formal como nuestro tú. ¿Qué te parece si tomamos un café? Estupendo. Hay una cafetería muy buena en el shopping cerca de aquí. Qué gracioso. En España lo más común es decir centro comercial. La verdad es que aunque hablamos el mismo idioma, a veces pasas por situaciones de risa a causa de las pequeñas diferencias. Es verdad. Recuerdo a un amigo mío colombiano, Jaime, que recién llegado a Argentina preguntó que dónde podía coger el autobús. Y alguien le contestó que en Argentina el verbo coger significa otra cosa. ¡Qué gracia! Pues desde que he llegado a América y he conocido a tantos hispanohablantes he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, que en algunos sitios se dice tomar el bus y no coger el autobús, o manejar el auto en lugar de conducir el coche. O lo que me parece muy divertido es que la gente lleva celulares en lugar de móviles. ¿Y es cierto que ustedes en España llaman a las computadoras ordenadores? Sí, creo que somos los pocos que usamos la palabra ordenador. Me parece que se dice computadora en toda Iberoamérica. También he pasado por una situación muy graciosa. Un chaval en la biblioteca me preguntó si el saco negro que se había caído del perchero era mío. Estaba tan distraída que por un momento me quedé en blanco. ¿Un saco? ¿De qué? Me quedé mirando con cara de tonta hasta que me di cuenta que se refería a mi chaqueta. Casi me muero de la risa.